ya es mucho el cinismo de los ministros de la Corte, no quiero generalizar, pero de la mayoría, y en este caso de la presidenta. Por eso son predecibles, aunque la Constitución establece de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente, ellos ganan más que el presidente, violan la Constitución con argucias legaloides. ¡Tómala! Así le respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a los integrantes del Poder Judicial, y es que han solicitado miles de millones de pesos adicionales a su presupuesto e incluso están chantajeando que si no les dan el dinero, el presupuesto que quieren, no van a salir bien las cosas en el 24. Vaya, vaya, en el Poder Judicial no saben de austeridad. Pero ayer dije que era tanta la prepotencia y el cinismo en el Poder Judicial que eran capaces de no respetar el mandato constitucional, y que si la Cámara de Diputados decidía una reducción a su presupuesto, que dicho sea de paso está excedido, no es que les haga falta, tienen de más, porque además del presupuesto tiene un fideicomiso de 20,000 millones de pesos. Creo que están solicitando como 80,000 millones, 84,000. Pero aparte de eso, tienen 20,000. Bueno, sí, porque se va incrementando. 25,000 de fideicomiso, de un fideicomiso para tener reservas y financiar todos sus excesos. El presidente tiene un fondo de 3,000 millones de pesos para preparar sus casas. Sí, para todo eso. Entonces, yo dije ayer, no me va a extrañar que no respeten la Constitución, porque a ese extremo están llegando con el respaldo de los oligarcas y de los corruptos, porque ellos representan a una minoría rapaz, ellos no representan al pueblo. No hay nada que hagan a favor del pueblo, están ahí para defender los intereses de los grupos de poder económico. Para eso están, y es muy claro con esto que hicieron, que hizo un ministro con lo de los libros de texto, que por cierto, aprovecho para informar y agradecer a todas las autoridades, a maestros, a padres de familia, porque se entregaron los libros, o están en las escuelas ya distribuyéndose los libros en 30 estados, solo 2 no entregaron libros, 2 estados, Chihuahua y Coahuila, porque la gobernadora de Chihuahua y el gobernador de Coahuila
presentaron controversias constitucionales y un ministro que está bien asociado con potentados, decidió resolver que no se distribuyeran los libros mediante un amparo, una suspensión. Este señor ministro Aguilar, al mismo tiempo que este señor Aguilar, porque eso nos los informó el procurador fiscal, yo ni lo sabía, pero aquí se informó de que guardan en su escritorio un expediente en donde una empresa está en litigio porque no quieren pagar 25,000 millones de pesos de impuestos. Y este ministro, que tardó 3 días, así, fast track, justicia pronta y expedita, para amparar, para que no entregaran los libros a los estudiantes, 3 días, lleva más de 8 meses, ¿no?, con el expediente, porque llegó ese expediente después de trámites y trámites, ¿no?, por todo el Poder Judicial, llegó a la Corte, y cuando llega, así como llegaron las controversias, le llegaron a la presidenta las controversias de Chihuahua y de Coahuila, y la presidenta decide entregarle el caso al ministro Aguilar. ¿Por qué no se lo entregó a otro ministro? No, pues ya sabían. Pero llega primero la de Chihuahua y le entregan el caso a este ministro. Llega la controversia de Coahuila y al mismo ministro. Son 11. ¿Por qué al mismo, no? Bueno, entonces, cuando llega el expediente de los impuestos, ese ministro pues se entera, sabía, y lo solicita que le entreguen a él el expediente. ¿Cuál es el procedimiento ahí, abogado? ¿Con la Corte? Sí, o sea, ¿por qué no lo explica un poco? Para ilustrarnos a todos, ¿no?, conocer más. O sea, el derecho, como la economía, como la política, no es asunto nada más de los abogados, ¿no?, o de los economistas o de los politólogos, es asunto de todos, ¿no? ¿No es así? Todos tenemos que tener más información. ¿Cómo es el procedimiento? Sí, En este caso del expediente. Del O sea, fiscal. ¿por qué lo pide él? ¿Del fiscal? Sí. Ok, en el caso… Es el ministro. Sí, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega este expediente, lo promueve la persona que está impugnando la resolución de la autoridad fiscal, llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí
Los ministros reciben este expediente y al recibirlo tienen que analizar cuál es la situación o cuál es la petición del promovente. La misma ley establece que tiene que ser un caso novedoso o relevante para que lo pueda conocer la Corte y entrar a su estudio. Porque recordemos que hay miles, hay cientos de juzgados, cientos de jueces y magistrados, y la Corte no podría conocer de todos estos casos en última instancia. Entonces, la ley dice que tiene que ser selectiva, y este criterio selectivo no es al azar, no es si quieren o no, sino que tiene que tener elementos de que sea novedoso o que sea relevante para la impartición de justicia, como lo vemos aquí en este esquema. Una vez que la Corte lo recibe, se presenta ante los ministros y si alguno desea conocer el asunto, puede solicitar que le sea turnado, pero podrían rechazar también conocer del asunto, por lo mismo, porque no es ni novedoso ni es relevante. Lo que consideramos nosotros debió ocurrir es que al no ser novedoso ni relevante tenía que haberse rechazado y regresar al tribunal colegiado para que éste emitiera la sentencia definitiva y se constituyera en una cosa juzgada. Y al ser cosa juzgada, ya tenía la autoridad, la facultad de ejercer el cobro por los mecanismos que se consideran incluso coactivamente. Pero en este caso, señor presidente, compañeros, el ministro decide solicitar, se le turne este primer asunto para analizarlo y hacer un proyecto a sus pares. Recordemos que pudieron haberlo rechazado desde ese momento y regresar al colegiado, pero lo solicita y está obligado por ley en 15 días a presentar un proyecto. No lo hizo en los 15 días que marca la ley. Meses después presentó un proyecto mismo que retiró. Esto no se informó, señor presidente, en la mañanera pasada, pero presentó un proyecto, lo enlistó, en el que originalmente, si mal no recuerdo, rechazaba el recurso y lo regresaba al colegiado, pero lo bajó. Y después ingresaron 2 recursos más, tampoco se ahondó en ello en la mañanera pasada, y también solicitó el turno de estos 2. Suman 3 asuntos que están en la ponencia del ministro, pero el que originalmente motivó y el que tiene estos 8 meses desde que le fue asignado, pues es este que abordamos en la mañanera, señor presidente. Desde el aire, en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo, con objetividad e imparcialidad. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.